¿Cómo están? Bueno, estamos en un momento muy interesante donde se han procesado las elecciones de Bolivia, de Brasil. Ya ha confirmado el triunfo del PT por escaso margen, pero hay otro turno del Partido de los Trabajadores en Brasil y el triunfo en la primera vuelta del Frente Amplio, que por el margen todo indica que el Frente Amplio continuará en el gobierno del Uruguay, con un detalle no menor, es que han logrado las bancas en el Parlamento para mantener mayoría, algo que se temía no pudiera lograrse en esta ocasión. Ahora ya consolidados, digamos de alguna manera, los gobiernos de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, como una continuidad de los procesos en curso en la región, se abre un debate al interior de esos países sobre el rumbo económico. Yo me animo a decir que el sentido principal es continuar y, si ustedes quieren, defender lo que se vino realizando hasta ahora o profundizar. La sensación que tengo es que si esos gobiernos no avanzan en cambios económicos que podemos llamar revolucionarios, cambios económicos estructurales, que supongan resolver las necesidades de los trabajadores, de los campesinos, de la población indígena originaria en el caso boliviano, si no se avanza en reformas agrarias en Brasil, si no se avanza en resolver las necesidades de los sin techo en todos los países. Hay que pensar en las movilizaciones de junio del 2013 contra el incremento del boleto, en defensa del transporte público y gratuito. Hay que pensar en las múltiples luchas de los trabajadores uruguayos que han incluido paros nacionales al gobierno de Mujica para defender las conquistas en materia de convenciones colectivas de trabajo, o legislación que va en contra de la impunidad empresaria, en el caso uruguayo. Y mencionamos distintos casos de luchas o reivindicaciones de Bolivia, de Brasil o de Uruguay, porque si no se avanza en ese plano, es muy probable que las dudas que atravesaron estas elecciones de renovación presidencial vuelvan a repetirse en los próximos periodos. Digamos, algo así como si no se avanza en cambios profundos en las relaciones económicas, se habilitan las puertas para el retorno de gobiernos de derecha, de gobiernos por el libre cambio, una tensión que existe incluso dentro de algunas de las propuestas ganadoras en este momento. Digamos que la contradicción no solo incluye a la oposición de los partidos de gobierno, ya sea en Bolivia, en Brasil o en Uruguay, sino que al interior de las fuerzas gobernantes hay algunos que apuestan algunas fichas a que la vinculación económica, política, sea más con el capitalismo desarrollado, especialmente con Estados Unidos. Por eso sorprendió el intento secreto del Poder Ejecutivo uruguayo para involucrarse en las negociaciones del TISA, un tratado que lo que prevé es la privatización de empresas públicas, es profundizar la línea de la liberalización económica y la inserción subordinada en una integración dominada por las transnacionales y especialmente por Estados Unidos, un tema que el Parlamento uruguayo no conocía. Digamos que no solo son tensiones contra la oposición, sino que también son tensiones que coexisten dentro de los partidos de gobierno. Y todo esto vale para sacar algunas conclusiones a nosotros en la Argentina, que ya estamos a un año del proceso electoral, y digamos que desde el oficialismo se están generando en estas horas las condiciones para transitar el último año de gobierno sin mayores sobresaltos, y en ese sentido un tema clave es la muy probable aprobación en estas horas del presupuesto 2015, que le asegura al gobierno los recursos para de alguna manera superar el tránsito hacia diciembre del 2015
momento de finalización del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero también la discusión que habrá en estas horas para hacer ley la nueva legislación sobre hidrocarburos, que tiene como contraparte una importante movilización popular para intentar frustrar la expectativa oficial de tener una ley de hidrocarburos que favorezca las inversiones externas de las petroleras, para la explotación de los hidrocarburos no convencionales, con lo que eso significa vía utilización de la fractura hidráulica o fracking, con efectos contaminadores de la tierra, del subsuelo, del agua, del uso del agua para competir con otros usos como el uso agrícola. Digamos que entre la ley de presupuesto, la ley de hidrocarburos e incluso la discusión del Código Procesal Penal son los instrumentos legales que hoy el gobierno intenta aprobar para resolver la transición hacia el fin del mandato a fines del 2015, y la oposición política de carácter sistémica que intenta hacerse lugar en ese debate para mostrarse como mejor opción de gobierno del capitalismo en la Argentina. Por eso es una oposición política, no una oposición sistémica, y lo que habilita a nosotros para pensar desde estas reflexiones, desde lo que ocurre en el movimiento popular, la capacidad de organizar la fuerza política, social, popular para una alternativa en todos los planos, una alternativa en la economía, en la política, en lo organizacional, en las formas de construcción democrática de la representación política en nuestro país, sabiendo que gobierno y oposición constituidos como partidos del pago de la deuda, por ejemplo, están discutiendo en estas horas cómo va a terminar resolviéndose el conflicto con Estados Unidos y con los fondos buitres, que podemos sospechar que el imaginario en la oposición es pagar ahora y en el gobierno lograr hacer tiempo hasta terminar el 2014 y comenzado el 2015 pueda pagarse a los fondos buitres, los viejos fondos buitres o nuevos fondos buitres que están demandando a la Argentina por sus acreencias. Digamos que son las condiciones de funcionamiento de la economía y la política, y por eso nuestra mención a pensar en otros procesos que ocurren en la región latinoamericana para aprender de esas dinámicas de debate político y desafiarnos en la Argentina a construir una alternativa. No alcanza con discutir quién administra mejor el capitalismo en la Argentina, si el gobierno o la oposición sistémica. Lo que hace falta es que emerja una nueva dinámica política, una alternativa política que se construye desde la protesta, desde la organización e incluso también en el plano electoral, pero que supone perspectivas de unificación de múltiples estrategias que hoy anidan en el movimiento popular, para que no tengamos en la perspectiva de recambio presidencial un nuevo turno que postergue las aspiraciones de nuestro pueblo en el debate de la economía y de la política. Hasta la próxima.